Bueno, vale, muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación y la oportunidad y eso, Miquemia, por hacer este webinar. Vamos entonces a iniciar, digamos, ya de alguna manera, primero presentándome para que entiendan quién está de este lado del, digamos, el micrófono, quién les habla. Bueno, yo soy el profesor, soy Juan Carlos González y yo represento una organización, soy director de una organización que es Gestión Humana y Protección, que somos asociados al Disaster Recovery Institute International. El Disaster Recovery Institute International es una organización que está fundada desde el 1988 y crea estándares y mejores prácticas en materia de lo que es manejo de desastres, que precisamente en estos momentos se ha vuelto mucho más, digamos, necesario manejar estas habilidades y este tipo de cosas. Precisamente uno de los temas que hace el DRI es que certifica organizaciones como Enterprise Resilience, como empresas resilientes. Es un poco lo que hacemos ahí. Soy certificado internacionalmente por el DRI y por ICOR, que es un instituto internacional que maneja temas de resiliencia. Fui nominado como finalista a consultor del año del DRI y bueno, soy profesor de IESA y Uniquemia ya desde hace algunos años trabajando con IESA esta materia justamente de temas relacionados con gestión de riesgo, resiliencia organizacional, etcétera. Eso es un tema que venimos conversando de alguna manera de hace un tiempo atrás, de hace mucho tiempo atrás. Y también los que manejamos el tema de riesgo tenemos muchos años conversando. Voy a apagar el micrófono en pro de evitar algún delay posible que pueda existir. Para entrar de alguna manera en materia, y esto hablamos de que este entorno buca es difícil, es complicado. Ahora, y muchos años tenemos hablando los riesguistas sobre este tema del mundo buca y qué es el mundo buca. Definiendo lo que es el mundo buca es el acrónimo que viene de que estamos viviendo un entorno volátil, uncertain o incierto, complejo y ambiguo. Eso es, digamos, el acrónimo que significa el tema del buca. ¿Por qué es un mundo volátil? Porque, bueno, hay eventos inesperados, inestables y se ignora cuándo, en qué momento se pudieran presentar. ¿Por qué hablamos que es un mundo complejo? Porque hay múltiples variables y múltiples factores decisionales que pudiéramos estar considerando. Eso hace que es un mundo muy complejo para quizás la decisión que tomemos ahorita no necesariamente es la mejor para mañana o para dentro de una semana. Estamos hablando de que hay un entorno ambiguo porque hay una falta de claridad en la relación de variables y no se tiene precedentes que faciliten su entendimiento y su comprensión. Esto es un elemento que evidentemente como nos sucedió con la pandemia, este es uno de los elementos que no había precedentes para muchos, digamos que en la actualidad que hayan vivido situaciones como estas de pandemia. Estamos hablando de un mundo incierto porque cualquier cosa puede suceder y hay una dificultad para predecir o prepararnos para esta situación. Entonces, fíjense esa volatilidad, complejidad, ambigüedad e incertidumbre que genera el entorno que estamos viviendo. Como les comento, desde hace ya muchos años nosotros venimos hablando de este tema. De hecho, las disrupciones tecnológicas y la transformación digital está generando también este tipo de situaciones. Es decir, no es solamente un tema de pandemia. Pero fíjense algo interesante y es lo que quiero resaltar aquí. Colocamos, digamos, cada una de las características del mundo buca en dos cuadrantes. Un cuadrante que dice cuánto sabe una organización, en este caso sobre la situación. O sea, sobre cuál es su posición y su situación con respecto al entorno. Primero, cuánto sabe. Y lo otro, qué también puede predecir el resultado de sus acciones. Y estos dos elementos no son más cómo se logra saber y entender sobre la situación y tratar de predecir el resultado de tus acciones ante un mundo o un entorno buca como este. Básicamente con gestión de riesgo. Una organización que implementa gestión de riesgo le da capacidad de saber y entender dentro del entorno cuáles son aquellos elementos que pudieran afectarlo. Y eso le da cierta capacidad de poderlo predecir, porque si yo conozco sobre la situación y sé que hay situaciones o algunos riesgos importantes, algunas amenazas que pueden afectar en la continuidad de la organización, evidentemente yo puedo prepararme y puedo predecir el resultado de mis acciones en caso de que alguno de estos se materialice. Entonces, fíjense que en este cuadrante podemos decir, mientras mayor nivel de entendimiento de la situación y mayor nivel de predicción podemos tener, nos enfrentamos más a lo que sería a la volatilidad, que es que no sabemos cuándo se presenta, pero podemos mitigar el efecto de la complejidad porque ya podemos manejar en ese momento de predicción algunos elementos de riesgo que me permitan decir y tomar o tener ciertas decisiones preconcebidas al momento de que se presente algún evento. Mitigo el efecto de la ambigüedad y de la incertidumbre, porque ya no tengo tanta incertidumbre, ya sé qué elementos o qué
riesgos me pudieran afectar. Entonces, básicamente ese es lo que queremos resaltar con el tema del mundo busca. Y hablamos entonces del tema de riesgo. Estamos hablando de que para poder lograr ese entendimiento de la situación, de la organización y poder determinar o tener niveles de predicción de qué pueda suceder, de qué cosas podemos hacer y cómo reaccionar, hablamos de que se hace por medio de una gestión de riesgo. Y fíjense que aquí les muestro algo interesante. Este es como el nivel de madurez en gestión de riesgo que puede tener una organización. Nosotros pudiéramos hablar en la actualidad de una organización robusta, pudiéramos tener una organización robusta, sólida, que son organizaciones que poseen sistemas de control efectivos, son por lo general organizaciones tipo piramidales, muy ceñidas a normas internacionales, ISO, etcétera. Sin embargo, uno de los elementos es que estas organizaciones muy robustas o muy sólidas se adaptan deficientemente a los cambios. Un poco lo que se ha visto en estos temas de resiliencia y de adaptación a situaciones como dadas por un entorno buca. Entonces, se adaptan deficientemente a los cambios porque tienen sistemas muy rígidos, muy estrictos de control. ¿Cuál es el objetivo? Moverse un poco más al siguiente nivel de madurez, que es ya la organización resiliente. ¿Qué es una organización resiliente? Una organización que fluye con el entorno. El entorno de control está diseñado para adaptarse al cambio constante. Está basada en modelos de GRC, de gestión de riesgo y cumplimiento. Son organizaciones por lo general de tipo red y están basados en fuertes culturas corporativas que insertan el tema de la conciencia de riesgo dentro de la organización. Entonces, fíjense que no podemos hablar de resiliencia si no hablamos de riesgo. Es decir, para poder lograr una organización resiliente, debo tener una gestión de riesgo que posteriormente debo tratar, posteriormente debo implementar controles, etcétera, que mitiguen esos riesgos, pero la base fundamental es una gestión de riesgo en la organización de principio a fin, y ya vamos a ver algunos aspectos de cómo debe ser esa gestión de riesgo en una empresa resiliente o fluyente, mostrándole un poco el presente o pasado o futuro que pudiera ser el tema de la gestión de riesgo. Estamos hablando de las organizaciones antifrágiles o entrópicas. Este término de antifragilidad lo impone Nassim Taleb, un libanés criado en los Estados Unidos, no nació en los Estados Unidos, sino que, digamos, vive en los Estados Unidos, que impuso este término de antifragilidad. Él fue el mismo que escribió El Cisne Negro y otros libros relacionados precisamente con estos temas de gestión de crisis y desastres y este tipo de cosas. Entonces, en un momento determinado, él dijo, quiso describir, yo quiero que las organizaciones, que la gente no sean frágiles. Entonces, como no consiguió un antónimo a la palabra fragilidad, le colocó antifragilidad. Y lo voy a dar con un ejemplo. ¿Qué es la antifragilidad? El músculo humano es antifrágil. ¿Por qué? A pesar de que uno lo somete a más estresor, a mayor entrenamiento, por supuesto sin excederse, se hace cada vez más competente, se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más competente. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, el concepto de la antifragilidad. Son entornos complejos y los entornos complejos y cambiantes en este tipo de organizaciones más bien la alimentan. Son organizaciones que se refuerzan en el desorden del entorno, de ese entorno que vivimos. Y bueno, a eso va a un nivel, estamos hablando de nuevas empresas tecnológicas que están surgiendo, ya han nacido en un entorno como este, un entorno totalmente, digamos, buca, y de alguna forma su concepto y su concepción de lo que es el riesgo es mucho más dinámico que lo que podemos encontrar en otro tipo de organización. Pero básicamente la resiliencia, y un poco para definir y entrar en materia con el tema de la resiliencia, viendo los temas de riesgo, fíjense, vamos a definir lo que es la resiliencia. Fíjense, la resiliencia organizacional es la capacidad que puede desarrollar una organización de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad. Ese es el concepto. Anticipación, preparación, recuperación y adaptación positiva en la imprevisibilidad o a eventos que la puedan afectar. Entonces, ¿cómo se logra eso con base al modelo y en el que está basado el programa que mencionaba Eduardo? Estamos hablando de que para una organización, para alcanzar la resiliencia, necesita implementar diversos sistemas de gestión dentro de su organización. Pero hay 4 pilares, 4 sistemas de gestión fundamentales que debe tener una organización si quiere alcanzar la resiliencia, como lo son entonces la gestión de riesgo empresarial, me da niveles de anticipación y niveles de preparación, de entender el entorno de la organización, entender cuáles son los riesgos de la organización, para posteriormente entrar en una gestión de continuidad del negocio basada en estos riesgos, que me da niveles de preparación, continuidad y recuperación. Aquello que quizás hemos oído hablar de continuidad del negocio del antes, durante y después de un evento.
es precisamente ese nivel. Entonces, esta gestión de riesgo me dice cuáles son mis principales riesgos, mis principales amenazas para la organización, y en la gestión de continuidad de negocio lo que hago es que le doy tratamiento a esos riesgos, tratamiento a esas crisis y tratamiento a esos eventos. Por otra parte, está la gestión de crisis y comunicación, que es transversal en todos los pilares de la resiliencia organizacional. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgo tiene tres estadios fundamentados. Se fundamenta en tres estadios, básicamente. En anticipación y preparación es lo que llamaríamos la precrisis, en continuidad y recuperación, lo que sería la crisis, y en lo que es adaptación a lo que llamamos la postcrisis, que es qué aprendimos de la crisis y qué cosas debemos desarrollar dentro del tema de crisis. Y básicamente es gestionar todo lo que es el tema de la crisis, desde los temas logísticos hasta los temas de comunicación. Y eso debe ser incluso antes de la crisis, durante la crisis y posterior a la crisis. Muchas organizaciones activan sus sistemas de gestión de crisis solo en el momento de la crisis. En el momento que se activa la crisis es que buscan una activación. No, la idea es que vaya a un tema mucho más allá, porque las crisis, digamos, no esperan por nosotros ni nuestros niveles de preparación. Entonces, y el otro elemento, el otro sistema de gestión que debe tener una organización para alcanzar la resiliencia, estamos hablando de la gestión de cambio, que la gestión de cambio también debe tratarse antes, durante cualquier crisis que suceda, y me fortalece mucho esa capacidad de adaptación. Y no es más que esa filosofía de gestión de cambio que pueda tener la organización, esa cultura de gestión de cambio. Tenemos una organización ágil, digamos, con colaboradores ágiles, con una mentalidad en el cambio que pueda de alguna manera hacer los cambios que la organización requiere ante un entorno como el que estamos viviendo. Esas son las preguntas que debemos hacernos cuando entramos en el tema de gestión de cambio. Y la parte de gestión de cambio es más un tema cultural. Pero mucho más allá, ¿qué quisimos traer aquí? Este es el concepto de lo que es la resiliencia organizacional, capacidad de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad. ¿Qué quise traerles en este momento para entender cómo este modelo, o sea, se adapta a situaciones, por ejemplo, tan nefastas como este tema de la pandemia? Y voy a mostrar de alguna forma, un método de cómo una estrategia de cómo adoptar la resiliencia organizacional en este momento de pandemia. De hecho, en nuestras actividades de consultoría, por mi parte, hemos tenido la oportunidad de desarrollar esto en algunas organizaciones y evidentemente les ha servido bastante porque es una manera estructurada de implementar la resiliencia ante una situación como la que estamos viendo. Y vamos a ver cómo esto se relaciona. Voy a dar unas breves pinceladas del tema de la pandemia para ponernos en contexto, aunque todos estamos en este contexto, pero es importante entenderlo. Y fíjense que la gestión de riesgo hablamos de anticipación, hablamos de preparación previo al tema del riesgo. ¿Era posible predecir una situación como esta? Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, en su junta de monitoreo y preparación, en su informe del 2019, pero ya desde el 2017, ellos reportaban de que había una gran cantidad de enfermedades emergentes y en resurgimiento a nivel mundial que le llamaban mucho la atención, ¿no? Entonces, fíjense que las rojas son enfermedades emergentes y las azules son enfermedades en resurgimiento. Entonces, esto era un tema que preocupaba. Algunas organizaciones de niveles bien altos sí pudo llegar a predecir situaciones como esta y a poder tener cierto nivel de preparación. Entonces, es parte de este mundo ABUCA. Esta situación nos tomó sin niveles de preparación. Otro nivel de complejidad, poniéndonos en contexto para ver cómo este método de resiliencia funciona para cualquier tipo digamos, de situación o de crisis, es la amplitud que podemos tener del tema de contagio con la pandemia. Porque, ¿qué significa esto? Que estos son los tiempos que nos van diciendo, por ejemplo, una persona, el 100% de la población, el 30% puede ser asintomático, el 55% puede tener, digamos, síntomas leves, el 10% va a tener síntomas severos y un 5% que definitivamente pudiera alcanzar la muerte. Esto de acuerdo a un informe del Imperial College. Entonces, y a este análisis. Entonces, fíjense, lo interesante aquí es esta línea de contagio. Estamos hablando que este 30% tiene hasta 14 días de contagio, este 55% puede tener, es contagioso de alguna manera hasta el 21 días e incluso este 5% hasta el día 25 pudieras contagiar a otras personas. Entonces, esto dice que esta es una situación de muy amplia, de muy larga, nos va a llevar mucho tiempo, digamos, superar esta situación y hay que tratar de adaptarse lo antes posible a una situación tan compleja como esta en el tiempo, lo que quiero básicamente resaltar con esto. Lo otro también, el Imperial College también hizo un análisis sobre
las medidas de intervención no farmacéutica. Y es lo que estamos viviendo, el caso del aislamiento en hogar, las cuarentenas voluntarias, distanciamiento social de personas mayores a 70 años o de cierta edad, dependiendo aquí de, por supuesto, de la población, de la densidad poblacional y la longevidad de cada país. El distanciamiento, la necesidad del distanciamiento social de toda la población, cierre de escuelas, universidades. Estos son, digamos, las políticas que ve el Imperial College en marzo de este año, que iban a estar sucediendo y cómo de alguna manera nos han permitido, digamos, prevenir un poco más los efectos de la pandemia. Pero ante esto también hay que lidiar, no solamente que ahora tenemos un tema de pandemia, sino que también vamos a tener unas ciertas políticas, unos ciertos escenarios, unos ciertos disparadores. El Estado de repente puede decretar una cuarentena local o una cuarentena total, etc. Entonces un poco le da mucho mayor nivel de complejidad. Y si a esto le agregamos factores externos, como lo identificados aquí por el Foro Económico Mundial en su, digamos, ellos tienen un estudio de los principales problemas mundiales y bueno, el COVID-19 es uno de ellos. Y entonces estamos hablando de que el tema de la respuesta de los gobiernos, como les comento, con respecto a cómo van a reaccionar con respecto al tema de la pandemia para poderla prevenir, está habiendo un fuerte impacto en la fuerza de trabajo, evidentemente, por el tema del teletrabajo, el home office y el home office. El tema de otro gran problema, evitar el contagio y la propagación del virus, va a ser otro problema, hay que implementar medidas de protección, etcétera. El impacto de los mercados financieros es otro gran subproblema derivado de este tema que lo estamos viviendo ya hace unos meses. El impacto de los viajes y la movilidad de toda la gente, evidentemente, no solamente, por supuesto, el sector turismo, sino el sector de viajes, etcétera, sino para todos. Hay muchas organizaciones que requieren temas de movilidad, se está viendo impactado. El impacto en el comercio y el tema de encontrar la vacuna. Van a ser los principales problemas que vamos a estar viviendo durante los próximos meses y que ya lo estamos viviendo y va a ser de larga data. Ahora bien, todo esto para ponernos en contexto. Entonces, ¿cómo adoptar ante una situación como esta? Estamos hablando de resiliencia organizacional y pudiéramos hablar de eventos de otro tipo, pudiéramos hablar de eventos políticos, sociales, un evento natural, un ataque terrorista, no, pero aquí vamos a ver cómo este método no solamente aplica para otro tipo de situaciones, sino incluso esta estrategia de adopción a la resiliencia aplica para una situación tan nefasta como esta del tema de la pandemia. Y fíjense que básicamente esta estrategia se basa, y vamos a ver, en varios elementos. Uno, en el entendimiento y evaluación del entorno, que no es más que ese análisis de riesgo que necesitamos hacer. Y una evaluación de entorno de dónde está parada la organización, en este caso con respecto a la pandemia. En caso de que no fuera una pandemia, pudiera ser otro el análisis. El tema de la gestión de crisis y comunicación, que es otra de las aristas de los pilares fundamentales de la resiliencia. Aquí se incorpora un elemento que son las medidas de prevención de contagio, evidentemente, que es algo muy diferente a la continuidad del negocio, la continuidad operativa, un plan de retorno de operaciones a condición normal, como es esta siguiente arista, que son los planes de retorno a las actividades productivas y planes de continuidad para poder mitigar los efectos, en este caso de la pandemia, sino que también hay que incorporar en paralelo el tema de las medidas de prevención de contagio, que esto, digamos, es novedoso, digamos, en el método, porque evidentemente ante la pandemia hay que darle una preponderancia, una importancia a esto. Y estamos hablando de la concientización y capacitación en este tema. Igual, en el tema de resiliencia, hay que implementar de alguna manera la cultura resiliente y la concientización y la capacitación en gestión de riesgo dentro de la organización. Y hay dos elementos o recomendaciones que surgen también del tema de la pandemia, que tiene que ver con los seguros de interrupción de negocio y otros seguros que permiten, son medidas de alguna manera de tratamiento de estos riesgos que podemos identificar aquí de la pandemia, donde la organización debe revisar sus pólizas de seguro, etcétera, para ver de qué manera pueden trasladar ese tipo de riesgos al tema de seguro. Y evidentemente el tema de la protección legal es otro elemento interesante, importante, que surge a raíz del tema de la pandemia. Entonces, fíjense que es un método que va evaluando dentro de cada uno de los aspectos y toca los aspectos de la resiliencia. El tema de la evaluación de riesgo, la comunicación en crisis, las medidas de prevención de contagio y continuidad, planes de continuidad, estaría todo el tema de continuidad, concientización y capacitación tiene que ver con el tema de comunicación, etcétera, y estos dos aspectos que se incorporan por el tema, básicamente por el tema, son particulares del tema de la pandemia. Ahora bien, esta estrategia, y esto es basado en el modelo de resiliencia que vimos en el principio, pero ahora específicamente bajando más allá del tema hacia el tema de la pandemia,
En el entendimiento y evaluación, ¿qué debe hacer una organización? El análisis de los riesgos ante la pandemia, es decir, cuáles son los riesgos a que está expuesta la organización, específicamente con el tema de la pandemia, su operación, sus operaciones, su negocio, cómo se ve afectado. Aquí se deben tener o vislumbrar estrategias de retorno a las actividades productivas del negocio ante esta, lo que se llama la nueva normalidad, ante esta nueva situación. Es decir, sentarse a pensar cómo voy a ir retornando a mis operaciones, a mis nuevos tipos de operación, a mi nueva forma de hacer negocio, porque esto fue un evento disruptivo que definitivamente la gestión de análisis de riesgo fue mucho más allá porque o sea, el resultado del análisis de riesgo te lleva a que incluso hay que cambiar temas en el negocio, la forma de hacer negocio, la manera de hacer negocio. Y lo que quiero ilustrar con esto es que unas organizaciones que, y lo hemos visto en nuestras actividades de consultoría, organizaciones que tenían la gestión de riesgo mucho más madura, mucho más, no estamos hablando que hayan identificado la pandemia, porque vimos que, pues, como les comentaba, muy pocas organizaciones pudieron predecir esta situación, pero ya tenían fuertes sistemas de gestión de riesgo, una gestión de riesgo y cumplimiento implementada dentro de su organización, hacían tratamiento de riesgo. Evidentemente, afrontar un riesgo es mucho más sencillo, es mucho más fácil cuando ya hay niveles de conciencia y ya tiene ciertas estrategias identificadas. También se pide que hay que analizar los impactos de la pandemia sobre los procesos del negocio. En este caso, cualquier otra eventualidad, habría que analizar los impactos de esa eventualidad o de esa crisis ante los procesos, específicamente del negocio, a través de un análisis de impacto negocio, que tiene que ver con el tema riesgo. Y el tema de determinar las prioridades de entrada a la nueva normalidad, por proceso, por unidad de negocio. Esto es, desde el punto de vista estratégico, entender y evaluar la situación. Esa es la primera gran arista que debe llevar una organización en este caso. Y quiero resaltar algunos aspectos. Para el entendimiento, la evaluación de riesgo, esto, digamos, y un poco entender que la resiliencia se trae otros sistemas de gestión que ya la organización puede tener implementado. Y es por ello que aquella organización que ya haya avanzado, por ejemplo, en una gestión de riesgo, puede, digamos, entrar en la resiliencia organizacional de manera mucho más sencilla, mucho más fácil. Y esto es básicamente ISO 31000. ¿Qué nos dice ISO 31000? Que tengo que entender el contexto de la organización, tengo que identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, es decir, darle una probabilidad, un impacto, etcétera, para luego decidir qué tratamiento les voy a dar a esos riesgos. Fíjense que es el mismo, o sea, es entender el entorno organizacional, en este caso si fuese la pandemia, es entender cuál es el contexto en el cual está colocada la organización con base a la pandemia y cómo lo afecta, identificar esos riesgos inherentes a la pandemia, analizarlos, evaluarlos y definir un tratamiento. ¿Cómo lo puedo tratar? ¿O lo acepto, el riesgo, de alguna manera? ¿Le hago prevención y mitigación, que sería implementar controles? ¿Puedo compartir el riesgo con una empresa de seguros, etcétera? ¿O definitivamente evitar el riesgo? ¿Qué significaría evitar el riesgo? Dejar de hacer aquella operación o aquel proceso que me está generando el riesgo. Y es una opción de tratamiento que pudiera tener la organización. Fíjense cómo el sistema, un modelo, si una organización ya tiene este modelo implementado, es mucho más sencillo a la hora que sucede una eventualidad entrar en este tema. Simplemente habría que dar una vuelta con respecto al nuevo contexto de la organización. Y luego nos dice ISO 31000 que hay que monitorear y revisar los temas de riesgo y hay que hacer comunicación y consulta hacia toda la organización. Entonces, fíjense que ese es el principio. Esto nos permite, ¿qué nos da esto? ¿Qué tenemos al final de esto? Nosotros pudiéramos hacer con esto una matriz DOFA, identificar amenazas, etcétera, identificar nuestros riesgos y con base a eso tomar decisiones de tratamiento, que es precisamente lo que queremos dar. Que esto nos dé ese nivel de entendimiento y evaluación del entorno de la organización. Posteriormente, el siguiente nivel, digamos, el siguiente arista es la gestión de crisis y comunicación. Eso implica tener un plan de gestión de crisis por escenarios. Específicamente en este caso estamos hablando de la pandemia, porque es, digamos, el modelo que estamos tomando para identificar que este modelo que estamos hablando se adapta muy bien a todo tipo de eventualidad. Estamos hablando de un plan de gestión, que la organización debe tener un plan de gestión de crisis por escenarios, por esos escenarios derivados de la pandemia y conforme a las estrategias que haya establecido. ¿Cuáles son esos escenarios? Que de pronto se declare una cuarentena total, que de pronto haya una flexibilización, de pronto haya algunas decisiones, que de pronto haya un brote dentro de la organización. Hay una serie de escenarios propios de la pandemia que hay que considerarlos a nivel de comunicación, a nivel de crisis, de manejo de la crisis. Y es importante tener personal capacitado en el tema de la gestión de crisis. Y quiero resaltar en la gestión de crisis el concepto de gestión de crisis y cómo se adapta. En este caso estamos utilizando la pandemia, digamos, como caso de estudio. Fíjense, esto es teoría de crisis. La teoría de crisis nos dice que una crisis tiene una fase de precrisis, crisis y postcrisis. ¿Qué debe hacer la organización
antes de la crisis, en esta precrisis, detectar posibles señales de crisis, detectar qué cosas pudieran estar sucediendo que pudiera convertirse en una crisis. Por ejemplo, una crisis con el personal, una crisis que pudiera generar por un tema político, social, de acuerdo a la localidad donde haga vida la organización, etcétera. Aquí hay una serie de elementos, posibles señales que pudieran estarse dando antes, previo a que se sucedan estas crisis. Es importante que haya un comité de crisis evaluándolo antes de la crisis, previo a la crisis. Validación de preparación. Bueno, detecto esas señales, las identifico y identifico qué nivel o determino qué nivel de preparación tengo si esta posible señal se hace realidad. Eso implica entonces, para precrisis, que la organización debe tener una cultura de prevención, una cultura de riesgo, implementar lo que se llama gestión de conflictos potenciales. Cualquier conflicto, cualquier situación potencial que pudiera afectar a la organización y pudiera derivar en una crisis, importante evaluarla en la precrisis y tener, por supuesto, un equipo de comunicación en crisis activado en todo momento. Luego viene la crisis. ¿Qué hago en la crisis? Contengo el daño, hago recuperación de mis segmentos de negocio, le hablo a mis audiencias afectadas por la crisis, determino cuáles son los criterios operativos, que el plan, cómo voy a accionar de acuerdo a la crisis que haya sucedido y qué plan debo implementar. Y tener algunos principios estratégicos de comunicación en caso de que se vea afectada la imagen de la organización. Y estos son elementos que nos dicen, por ejemplo, qué estrategia o qué principio estratégico debo hacer en caso de que haya comentarios en redes sociales sobre la organización, de que de pronto la organización no está manejando adecuadamente la pandemia o no me está prestando un servicio adecuado, etcétera. ¿Cómo lo haría? Uno de los principios es qué hago con ese comentario a nivel de reputacional. Lo dejo pasar, digamos, lo dejo que se desgaste el discurso, hago una contesta inmediata, transfiero la responsabilidad a otro. Hay una serie de elementos de principios estratégicos de gestión de la crisis desde el punto de vista comunicacional que se pueden tratar en momentos de crisis. Luego, en post-crisis, ya determino qué aprendí de la crisis y cómo, de alguna manera, rediseño mi sistema y mi gestión de crisis. Es por ello que decíamos que la crisis está en todos los aspectos, en todas las dimensiones de la resiliencia, porque la precrisis me da niveles de adaptación, de preparación, ¿okay? Niveles de anticipación y preparación a las posibles crisis. Durante la crisis hago continuidad y recuperación, y en la postcrisis es ya cómo me adapto positivamente a esa imprevisibilidad. Eso básicamente es la forma como esto se ve. En el caso de la pandemia, fíjense que aquí deriva un poco, cambia un poco este elemento, porque no es que hay una precrisis, es que tenemos una crisis continuada. Pero pudiéramos decir que una organización en este momento no tiene un brote, por ejemplo, no hay un brote dentro de la organización. Digamos que las operaciones están en la nueva normalidad, unas personas en un home office, otros con medidas de prevención de contagio en las localidades, etcétera. Pero hay que detectar las posibles señales de que pudiera derivar en una crisis, en un contagio, o de pronto que la localidad en la que estoy viviendo declare una cuarentena local. Entonces ahí entraría en el tema de la crisis. Y así es como estos elementos se integran. Y ya en postcrisis sería esa adaptación positiva a esa imprevisibilidad desde el punto de vista de la gestión de crisis y comunicación. Entonces, ya entendí el entorno, entendí mis riesgos, cuáles son, se hace gestión de crisis y comunicación, ya me comunico adecuadamente, ya tengo un sistema de gestión de crisis implementado. Entonces ya esto se incorpora a esta dimensión en el tema de la pandemia que tiene que ver con las medidas de prevención de contagio, que digamos que esto pudiera incorporarse dentro de lo que son las medidas de continuidad operativa que debemos implementar para proteger a las personas. Y estamos hablando de un programa de control de enfermedades, estamos procedimientos operativos estándar para alertas y verificación de posibles brotes en la organización, procedimientos de vigilancia y control, escaneos de temperatura, zonas de aislamiento, controles de acceso, políticas de almacenamiento y distribución de equipos de protección personal, entre otras políticas. Hay todo un programa de control de enfermedades que debe implementarse en la organización para fortalecer las medidas de prevención de contagio en la organización. El otro elemento que se incorpora es los protocolos de limpieza y desinfección de localidades. Es un elemento importante que debe incorporarse ante el tema, evidentemente, de la pandemia y proteger a las personas. Y una propuesta, digamos, de las medidas de distanciamiento físico a ser implementadas. Es decir, aquí de alguna forma la organización debe establecer cuáles son esas medidas que debe implementar en sus procesos para fortalecer y, digamos,
coadyuvar al distanciamiento físico necesario para proteger a las personas. Entonces, fíjense que ese es el otro elemento de la medida de prevención de contagios, otra de las dimensiones de la adopción a la resiliencia ante una situación como una pandemia como la que estamos viviendo. El otro elemento son los planes de retorno a las actividades productivas o planes de continuidad. Y aquí entra la arista de continuidad del negocio. Aquí se deriva en lo que es el plan de retorno a las actividades productivas, es decir, la organización debe predecir cómo voy a ir de alguna manera activando mis actividades productivas de nuevo ante la nueva normalidad, en qué orden lo debo hacer, cuáles son los principales procesos de la organización. Por eso es que es importante haber hecho lo previo, que era el entendimiento del entorno y el entendimiento, lo que hablábamos en la primera dimensión, que era entender el entorno y cómo de alguna manera los procesos y el impacto que tiene una situación, en este caso la pandemia, en los procesos para poder determinar de alguna manera ese retorno a las actividades productivas normales, cómo debe hacerse, cómo debe ser ese plan. Y el plan de continuidad de negocio ante los escenarios derivados de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que la pandemia nos está derivando en una serie de elementos que nos dicen, de pronto hay una cuarentena total, de pronto hay una cuarentena parcial, de pronto hay un brote, de pronto no. Entonces hay una serie de escenarios que se van dando y la continuidad operativa del negocio debe adaptarse de alguna manera a esos escenarios. Y solo quiero resaltar aquí la gestión, como les digo, uno de los elementos de gestión de la resiliencia es la gestión de continuidad del negocio, que igual tiene su ciclo y hay que recorrerlo también. Evaluación de riesgo y análisis de impacto, fíjense que esas dos aristas ya la tienes cubierta con un sistema de gestión de riesgos. Y así como aquí es como se van conectando de alguna manera estos sistemas de gestión para poder lograr la resiliencia. Se conectan aquí estas dos aristas, evaluación de riesgo y análisis de impacto, lo hago con un sistema de gestión de riesgo. Luego, entendido esos riesgos, entonces hago lo que se llama el desarrollo de estrategias de continuidad del negocio, que es decir, cuáles son las estrategias de recuperación que debo implementar, las desarrollo esas estrategias, las pruebo, concientizo y capacito. Fíjense que otra vez, concientización y capacitación, ISO 31000, análisis de riesgo también nos habla de concientización. Evaluación y mantenimiento, también aquel sistema de gestión nos habla de evaluación y mantenimiento. Pero fíjense que la idea y la intención es que estos sistemas de gestión se encuentran. Quizás en algunas organizaciones esto está disgregado. Una persona hace riesgo, otro hace continuidad de negocio, otro, pero resulta que necesitamos, se requiere que la organización, por lo menos estos 4 niveles, estos 4 sistemas de gestión importantes, gestión de riesgo, gestión de continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de cambio, estén integrados para poder alcanzar la resiliencia, esas capacidades que requiere el tema de la resiliencia. El otro elemento tiene que ver, solo los voy a comentar, que son dos aristas que tienen que ver con el tema de la pandemia específicamente, que es el tema de los seguros de interrupción de negocio y otros seguros. Hay que hacer una propuesta sobre las coberturas de seguro necesarias para proteger a la organización en caso de materialización de eventos derivados por la pandemia. Estamos hablando de qué tipo de eventos, por ejemplo, muerte, temas de invalidez, por ejemplo, pólizas de invalidez, muerte del personal, que de pronto esto derive en alguna situación de vandalismo contra alguna organización X, alguna situación que pueda venir derivada por los efectos de la pandemia. Es importante que la organización vea cuáles son esas pólizas de seguro de interrupción de negocio que puedan tener de alguna manera habilitadas, y si no las tienen habilitadas hay que revisarlas, hay que analizarlas, porque eso lo que va a hacer es fortalecer esa capacidad de recuperación, esa capacidad de reaccionar ante las situaciones derivadas, en este caso de la pandemia. Está el tema de la protección legal, que es de alguna manera un informe de recomendaciones sobre las medidas de protección legal y de cumplimiento que afectan a la organización derivado de la pandemia. Estamos hablando de cosas aquí desde el punto de vista legal, por ejemplo, que se considera los hechos del príncipe, que se considera una causa de fuerza mayor. Yo puedo tener un convenio contractual con un cliente en el cual no está establecido un elemento de fuerza mayor. El elemento de fuerza mayor es que si sucede un evento como este, que es la pandemia de fuerza mayor, yo pudiera estar en incumplimiento y no soy objeto de sanciones legales. Entonces, esos son elementos de protección, digamos, que también hay que considerar y que hemos visto que durante el tema de la pandemia ha sido una recomendación importante para muchas organizaciones. Pero entonces, fíjense cómo pasamos por todos los elementos de la estrategia. En este caso, es una estrategia para adoptar la resiliencia ante el tema de la pandemia, pero fíjense que básicamente habla del análisis de riesgos, gestión de crisis, medidas de continuidad de negocio y temas de comunicación en momentos de crisis. Y ahora bien, ustedes me dirán, bueno, ¿qué hace toda la organización implementando todos esos elementos y teniendo todo eso? Bueno, prepararse ante escenarios como los siguientes. Una organización pudiera tener
Un escenario 1, en este caso en el tema de la pandemia, y todo este conocimiento que vimos y esa preparación va a dar capacidad de adaptarse a cada uno de estos escenarios. Podemos tener un escenario 1 con una operación normal, con medidas de prevención de contagio, y ese escenario, ¿qué debería ser una organización? Eso es cuando hay una alerta, perdón, por presunción de riesgo de infección, noticia de confirmación de casos de infección de COVID-19, y el monitoreo de la situación de salubridad del país permite estar bajo operación normal, pero bajo nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué debe tener la organización? Un comité de crisis activado, como lo habíamos dicho, medidas de prevención de contagio, constante concientización y capacitación del personal, monitoreo y control de la movilidad del personal y la implementación coordinada de ese plan de retorno a las operaciones. Eso, digamos, en un escenario, digamos, de nueva normalidad. Pero el escenario puede cambiar y ahí es donde viene el otro elemento, el elemento del manejo de riesgo, del manejo de riesgo y el manejo de riesgo, de la gestión de riesgo continua de la organización. El escenario puede cambiar y la idea es dibujar este escenario previamente ante cualquier situación que pueda afectar o crisis que pueda afectar a la organización. En este caso estamos hablando de la pandemia, pero por supuesto tiene aplicación a otro tipo de crisis. Podemos tener una operación con ciertas restricciones. Hay una alerta por materialización de riesgo de infección. El Estado anuncia medidas restrictivas a nivel nacional y es de carácter restringido. Las operaciones de la organización se efectúan solo con personal crítico. Esto es uno de los elementos. Igual, debo tener mi comité de crisis activado, mi medida de prevención de contagio, constante concientización, suspensión temporal de reuniones, etcétera, evaluación e implementación de lo que es el teletrabajo en gran medida y la implementación de planes de continuidad para procesos de alta y mediana criticidad. Fíjense que es un nivel diferente, digamos, de escenario que pudiéramos encontrar. Igual, ante cualquier crisis deberíamos manejar este tipo de escenarios, por supuesto, adecuados a cada crisis. Ahora, en el caso de una alerta, definitivamente, ante el orden de confinamiento, digamos, a nivel nacional, igual debemos tener nuestro comité de crisis, medidas de prevención de contagio, constante concientización y capacitación, implementación total del teletrabajo home office y el home office, e implementación del plan de continuidad de negocio para procesos de mayor criticidad. Es decir, nunca estamos parando la organización, solamente le estamos dando un matiz, dependiendo, digamos, del nivel de la crisis, evidentemente le estamos dando mayor o menor nivel de operatividad a la organización. Aquí sería procesos de altísima criticidad, de mayor criticidad para la organización. Pero bien, ahora bien, fíjense que hemos hablado, en este caso usamos como ejemplo la pandemia, hablamos de la gestión de riesgo que me da capacidad de anticipación y preparación, dos pilares de la resiliencia, la gestión de continuidad de negocio que me da preparación, continuidad y recuperación, la gestión de crisis que está en la precrisis, crisis y postcrisis y me da ese nivel de anticipación, preparación y a lo largo, digamos, de todas las dimensiones de la resiliencia. Pero está el elemento de gestión de cambio. El elemento de gestión de cambio es el que nos falta, digamos, por mencionar. ¿Y qué significa entonces que ante la resiliencia ese tema de gestión de cambio? Entender que la organización, independientemente que sea una pandemia o la situación que sea, tiene que tener capacidad de cambiar incluso sus estrategias de negocio. De hecho, cuando uno gestiona riesgos, uno de los riesgos novedosos que se gestiona es el riesgo estratégico. Es decir, la propia estrategia de la organización pudiera derivar en un riesgo. Y lo hemos visto en el tema, específicamente con el tema de la pandemia, en donde había organizaciones que tenían estrategias de crecimiento a nivel de tiendas, o digamos crecimiento con respecto a proliferación o de mayor cantidad de localidades y resulta que esa estrategia no es consona con las nuevas realidades. Entonces la propia estrategia pudiera derivar en un tema de riesgo. Entonces hay que tener la conciencia, la habilidad para entender que la propia estrategia de la organización debe cambiar y puede cambiar ante sucesos, ante situaciones, etcétera. Por supuesto, el cambio que deriva esta situación o cualquier crisis en los procesos del negocio de la organización, en la propia estructura de la organización y evidentemente en las personas. Y es donde hay que resaltar mucho más el tema de la gestión digamos, de cambios, porque la gestión de cambios, digamos, tiene ciertos pasos que debe seguir una organización para esto, que es establecer un sentido de urgencia al cambio, crear una coalición guía que con suficiente poder dentro de la organización que promueva el cambio, articular una visión ante ese tema de la gestión de cambio, de implementar lo que es la gestión de cambio de la organización, comunicar esa visión, remover los obstáculos ante la visión, la nueva visión que se tenga de acuerdo a los cambios, planear y crear en forma sistemática éxitos a corto plazo de alguna manera para ir avanzando. Y lo más importante y lo que más quiero resaltar, que es el tema de anclar
la gestión de cambio es la cultura organizacional, porque no basta con tener una gestión de crisis, una gestión de riesgo, una gestión de crisis, una gestión de continuidad del negocio, si la organización no es ágil, ante los cambios, ante las situaciones y los temas que le impactan, evidentemente no se mueve con la agilidad que la organización requiere. Entonces, el tema de gestión de cambio es un tema cultural que es importante mover en las organizaciones para poder lograr la resiliencia. Por último, solo dejo un mensaje final que lo dice Charles Darwin, dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, definitivamente la resiliencia organizacional nos da capacidad para adaptarnos a una imprevisibilidad o situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad y pudiéramos derivar. Esto de alguna manera como mensaje final de lo que, antes de abrir de alguna manera a cualquier pregunta y respuesta que tengan los que están aquí escuchando. Gracias.